Ya viene tu día, ya viene. Queremos ver tu faz, pues ya estamos cansados de lucha y dolor. Jesús contó una parábola solemne sobre el tiempo del fin. Una parábola, o es una parábola, o es una de las parábolas más famosas de Jesús, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes dice que salieron a recibir al esposo. Todas llevaban lámparas, todas esperaban, pero solamente 5 llevaban aceite extra. Y cuando el esposo llega, solamente estas 5 que tenían aceite extra entraron con él. Bueno, esta historia o esta parábola no se trata solamente de estar listos o de estar dormidos. Los invito a que lo veamos desde otro ángulo. Pongamos en contexto. Elena de White identifica quiénes son estas 10 vírgenes. En el libro Evangelismo, página 617, dice: las 10 vírgenes representan a la iglesia de Dios. Y las 5 representan, las 5 sabias representan a aquellos que guardan la lámpara del Espíritu Santo, mientras que las 5 necias representan a los que tienen poca luz espiritual y no han llenado su lámpara con aceite. En Hechos de los Apóstoles, página 394 y 395, el Señor ha dejado claro que los que estarán listos a su venida son aquellos que vigilan y mantienen sus lámparas encendidas con aceite, vigilando su vida espiritual. Muchos miembros de la iglesia no tendrán aceite y quedarán fuera cuando el novio llegue. Manuscrito 33, 1898. Las 10 vírgenes son una figura de la iglesia en los últimos días. Todas profesan ser discípulas, pero no todos tienen el Espíritu de Dios. Las prudentes representan a los que son verdaderos discípulos. Y las necias son las que solo profesan religiosidad sin vida espiritual. Muy bien, aquí nos deja claro ¿para quién es esta parábola? Es para la iglesia. No habla de incrédulos y creyentes. No habla de babilonios e iglesia verdadera. Habla de la iglesia verdadera. Es decir, las 10 están dentro de la iglesia verdadera. De la iglesia que está esperando al esposo. Pero hay un problema serio dentro de la iglesia que espera al esposo. Y es que hay una división dentro de la iglesia. Esta parábola nos revela el centro de un conflicto y estamos al final. No entre religiones, sino dentro de la iglesia, entre dos caracteres diferentes. Uno de ellos formado por la verdad del reino de Dios y el otro por falsas imágenes de un Dios que no es real. La gran pregunta no es si espera al esposo, sino ¿conoces al esposo que viene? ¿Conoces al esposo que estás esperando? Las 10 vírgenes dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, ¿no? Las 10 lo hicieron. Repito, no dice 5 sí y 5 no.
Las 10 tomaron sus lámparas. La lámpara representa la palabra de Dios. Todas lo tienen. Pero, bueno, todas conocen profecía. Todas conocen el mensaje. Todas tienen una expectativa de lo que está por venir. Pero el aceite, eso es otra cosa. El aceite representa la presencia viva del carácter del Padre y de su Hijo en el corazón. El carácter del Padre y de su Hijo en nuestro corazón. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. De esas 10 vírgenes, 5 viven conectadas con el Dios verdadero. Y eso produce o produjo una transformación en el corazón. Recibieron aceite, recibieron el verdadero espíritu. Las otras 5 conocían, creían, hablaban, pero no habían sido transformadas por el carácter del reino, sino que habían sido formadas según su contemplación del esposo. Bueno, lo que diferencia entre ambos grupos de vírgenes no es su teología o sino su compatibilidad, llamémosle así, con el esposo que está viniendo. Es decir, un conocimiento verdadero, una conexión verdadera con el esposo que está viniendo. O sea, la expectativa de lo que está por venir. O sea, ambas creen que viene el esposo. Ambas creen haber sido invitadas a la boda, pero solamente 5 de ellas estaban verdaderamente listas para la boda correcta y el esposo correcto. Por eso, en esta parábola aparece un evento muy notable, un evento muy importante. Y el evento es una tardanza. ¿A quién le gusta esperar? Dice la escritura, tardándose el esposo, cabecearon 5 y 5 no. No, dice todas cabecearon y se durmieron. No cabecearon 5, cabecearon las 10. El esposo vino cuando se esperaba. La fe fue, el esposo no vino cuando se esperaba. La fe fue probada por el tiempo. Dice que todas se durmieron. Por eso las que llevaban aceite, o sea, esa conexión real con el Dios real, con el Dios viviente, pudieron responder al llamado que se está haciendo al final. Aquí se muestra que el reino se hereda, no se improvisa, se recibe por comunión constante. El aceite no se produce en la crisis, ¿ok? El aceite no se produce en la crisis, se lleva de antemano, se conoce de antemano, se recibe de antemano, porque cuando la oscuridad cubra toda la tierra, solo el carácter verdadero brilla y permanecerá el aceite, y el cual representa la presencia viva del Espíritu del Padre y de su Hijo. No, no como una tercera persona diferente, sino como su misma vida fluyendo en el corazón. Recuerden, Juan 14:13 dice, vendremos a Él y moraremos con Él. O sea, es más que simplemente un símbolo o una idea o una esperanza. Es un carácter de Dios viviendo en mí y en ti, que se manifiesta en mansedumbre, justicia, pureza, verdad, humildad, como dice San Pedro, participantes de la naturaleza divina, lo cual las necias realmente no fueron rechazadas por simplemente ignorancia, sino porque esperaban a un esposo diferente, esperaban a un rey como los de este mundo, estaban dispuestas, estaban disponibles para participar de una boda que no vendría. Pero el esposo que viene, que el esposo verdadero es un cordero,
humilde, justo, compasivo. Y realmente éstas no lo reconocieron. No era que el esposo no la reconocía, es que ellas, estas 5 insensatas, no eran compatibles o tenían conexión con él. En la parábola todas esperan, pero no todas conocen al verdadero esposo. Y eso es porque muchas han sido formadas bajo otro sistema espiritual dentro del pueblo. No olvidemos que el mensaje de esta parábola es para el pueblo que espera. Y ese sistema que está dentro del pueblo es Babilonia. Una estructura religiosa donde Dios es presentado como un Dios severo, violento y manipulador. Por eso la escritura dice, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso nos dice Apocalipsis 14:8. Ese vino que menciona ahí es falsedad, es mentira, es decir, una imagen de Dios falsa. Es una adoración dirigida hacia un Dios basada en miedo, basada en reglas, sin una relación, sin una conexión, es poder sin ternura. Y muchas de las vírgenes estaban formadas por ese sistema. Por eso, aunque realmente esperaban de verdad, pero no sabían quién iba a venir. Por eso el reino no se impone, no se gana simplemente por el mérito o por tu fuerza. En realidad el reino se percibe, se recibe por compatibilidad, es decir, por tener una experiencia con el verdadero Espíritu de Cristo. Y solo aquellos que han sido formados por la verdad del carácter del Padre, tal como lo ha revelado su Hijo cuando vino a esta tierra, pueden entrar, pueden participar. Por eso, en la parábola, cuando las primeras entran, las otras llegaron diciendo, Señor, ábrenos. Pero él respondió, no os conozco. En realidad, Dios no cierra la puerta con ira o como un castigo por haberse dormido. La puerta se cierra porque el reino no es por simplemente elegir a estos sí, estos no, sino por naturaleza de carácter. Las necias no fueron excluidas de ninguna manera, fueron incapaces de entrar porque su experiencia no coincidía con el carácter del reino, de la boda, del Cordero. No era un problema en sí de una conducta externa, sino era una identidad interna. No se habían entregado completamente, no se habían rendido, no habían sido sanadas de ese sistema, no conocían al esposo. Por eso la Escritura dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que te ha enviado, a quien has enviado, y que también Él lo ha dado a conocer. Esta misión de Cristo muchas veces pasa desapercibido. No se le da la importancia que se merece. Cristo vino a mostrarnos al Padre, cómo es, cómo actúa, que no es aquel que castigas con violencia. Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Viene el esposo, salid a recibirle. Y ese clamor, ese alto clamor, es el llamado final, una invitación no solamente a salir de Babilonia, sino de recibir el carácter del Cordero en el alma, en el corazón. Esto no es un mensaje de temor, es un mensaje realmente de oportunidad, un mensaje de comunión para con Dios. El aceite está todavía disponible. El esposo aún espera. Hoy es tiempo de dejar que su vida fluya hacia la nuestra, que su amor transforme la imagen
¿no? Que transforme la imagen que tenemos de Dios y que su Espíritu selle su carácter en nosotros. Por eso el reino de Dios no viene con advertencia, porque el reino está dentro de vosotros. Eso nos dice Lucas 17. Por eso la historia de las 10 vírgenes es un espejo del tiempo en que vivimos o de aquí en adelante. La diferencia final no será entre los que creen y no, sino quienes han recibido el reino de Dios y su justicia y el otro reino. O sea, los que han recibido el reino de Babilonia, el reino de una imagen de un Dios diferente. Entre los que conocen el corazón del Padre y los que conocen una idea falsa acerca de Él. Y solamente entran los que son compatibles con el carácter del reino. Solo reconocen al esposo los que llevan su aceite. Te pregunto, ¿y tú tienes ese aceite? ¿Te gustaría tener ese aceite? ¿Conoces al Cordero que viene como Rey? ¿Conoces al verdadero Rey que está viniendo? ¿Reconocerás tú su voz cuando Él diga, ven, entra en el gozo de tu Señor? ¿Le conocerás? ¿O quedarás detenido y no entrarás? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Si te llegó este mensaje, compártelo con tus seres queridos. Ven pronto, Señor, ven pronto, Señor.